¿Acaso pensáis, hijos míos, que las palabras que salen de vuestros labios se pierden en el viento? No, os digo con solemnidad. Cada palabra pronunciada, cada silencio guardado, tiene eco eterno en el reino de los cielos. Las palabras son semillas que sembráis en el alma de los que os rodean. Algunas germinan en paz, en consuelo, en amor. Otras, cuando no son vigiladas, se transforman en espinas que hieren y separan. Y el silencio, ese lenguaje sagrado que muchas veces despreciáis, es mi refugio en vosotros cuando el ruido del mundo amenaza con oscurecer la luz de la verdad. Hoy vengo a hablaros como vuestro Padre, como vuestro Pastor, como vuestro Dios. No es casualidad que estéis aquí, leyendo estas líneas. Os he traído para que aprendáis a santificar vuestra lengua y a bendecir con vuestro silencio. Os invito a dejar que este mensaje penetre en lo más profundo de vuestro corazón, como el rocío que cae suavemente sobre la tierra reseca. Y ahora, hijos míos, os pido algo más. Si esta palabra que os comparto toca vuestro espíritu, no la guardéis solo para vosotros. Dad testimonio de ella. Suscribíos a este canal, no como quien sigue una moda, sino como quien responde a una llamada del alma. Comentad con humildad: Señor, guía mis palabras y mis silencios. Y compartid este mensaje con vuestros seres amados, como quien entrega una luz en medio de la oscuridad. Pues cada vez que ayudáis a otro a encontrar mi voz, ésame a quien habéis glorificado. Hoy comienza un camino de transformación. Yo, el Señor, caminaré a vuestro lado. Escuchad con atención, con el corazón abierto, y permitid que mis enseñanzas os modelen como el alfarero modela la arcilla. Porque las palabras pueden salvar y también condenar. Y vuestro silencio, cuando es ofrecido con sabiduría, puede ser más poderoso que 1000 discursos. Escuchad, amad y compartid. Esta no es una simple reflexión. Es mi voz, hablándoos al oído del alma. ¿Estáis dispuestos a dejarme hablar en vosotros? Hijos míos, escuchadme bien. La lengua no es un simple músculo de vuestro cuerpo, sino una espada invisible que puede dar vida o provocar muerte. Desde el principio, os he mostrado el poder de la palabra. Por mi palabra fue creado el universo. Por mi silencio, fui llevado al sacrificio. Y en cada una de vuestras vidas, yo os he enseñado que no es solo lo que decís, sino también cuándo y cómo lo decís, lo que puede transformar un corazón o endurecerlo para siempre. ¿Cuántas veces os he visto destruir con una sola frase lo que construisteis con años de ternura? ¿Cuántas lágrimas han brotado por no haber sabido callar a tiempo? Y sin embargo, también he contemplado milagros nacer de un perdóname, de un te amo, de un silencio lleno de misericordia. Por eso, en este mensaje os llevaré a través de mi palabra. Os mostraré, versículo tras versículo, cómo las Escrituras revelan el misterio de la lengua y el valor sagrado del silencio. No es un simple consejo humano. Es una instrucción divina, una guía para vivir con sabiduría, con paz y con amor. Dejad que este mensaje os purifique, que os examine, que os consuele. No temáis mirar hacia adentro y reconocer aquello que debe cambiar, porque yo no vine a condenar, sino a sanar. Y hoy, deseo sanar vuestras palabras, vuestros silencios, y con ellos, sanar vuestras almas. 1. El poder de la palabra, Proverbios 6 y 21. Hijos míos, grabad estas palabras en vuestro corazón. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 6 y 21. ¿Entendéis lo que esto significa? No os hablo de poesía. Os hablo de una realidad espiritual profunda. Cada palabra que sale de vuestra boca es una semilla, y toda semilla, tarde o temprano, da fruto. El problema es que muchos de vosotros sembráis sin pensar, palabras de juicio, de crítica, de desprecio, y luego os preguntáis por qué cosecháis soledad, rencor o tristeza. Os he creado a imagen mía. Así como yo creé el mundo con mi palabra, también os he dado un reflejo de ese poder en vuestra lengua. No subestiméis lo que decís. No juguéis con el lenguaje como quien juega con fuego. Pensad, ¿cuántas veces habéis herido a alguien con una frase pronunciada sin reflexión? ¿Cuántos hijos se alejaron por una palabra áspera? ¿Cuántas amistades murieron por un comentario impulsivo? ¿Y cuántas veces os arrepentisteis después, cuando ya era tarde? Yo conozco esas lágrimas que derramasteis en secreto. Yo estuve allí, cuando dijisteis, no debía haberlo dicho, o ojalá pudiera retroceder el tiempo. Pero también os digo, el tiempo que no se puede recuperar,
puede ser redimido si me dejáis sanar vuestro hablar. Hijos, vuestras palabras pueden ser medicina o veneno. Cuando habláis con ternura, levantáis al caído. Cuando decís te perdono, liberáis cadenas invisibles. Cuando decís gracias con el alma, sembráis humildad. Pero cuando habláis con ira, con burla o con soberbia, estáis arrojando piedras al alma del otro. Y os pregunto hoy, con amor de Padre, ¿qué frutos estáis recogiendo de lo que sembrasteis con vuestra lengua? ¿Son frutos de paz o de angustia? ¿Frutos de reconciliación o de distanciamiento? Porque, os lo repito, el que ama su lengua comerá de sus frutos. Muchos de vosotros decís, Señor, yo no quería hacer daño. Y os creo, pero os respondo, el amor no se demuestra solo en la intención, sino también en el cuidado. Un cuchillo no deja de cortar por ser manejado con buena voluntad. Así también la lengua, si no se controla, puede herir aunque no queráis. Os invito, hoy, a examinar vuestros hábitos. ¿Habéis acostumbrado vuestros labios a la queja, al chisme, a la crítica? ¿O sois de aquellos que, al abrir la boca, traen consuelo, ánimo y bendición? Haced el siguiente compromiso conmigo. Antes de hablar, deteneos un instante y preguntad, ¿lo que voy a decir es verdadero? ¿Es necesario? ¿Es amable? ¿Es útil para edificar al otro? Si no podéis responderse a estas preguntas, tal vez sea mejor guardar silencio. Porque a veces, el silencio es más sabio que 1000 palabras mal elegidas. Y no olvidéis esto, que yo os digo con solemnidad. Cuando habláis, no solo os dirigís al otro, sino también a mí, porque yo escucho. Yo estoy presente en cada conversación, y todo lo que decís será contado, no por condenaros, sino porque quiero que seáis santos también con vuestra lengua. Hijos míos, dejad que vuestro hablar sea reflejo de vuestro amor por mí. Decid palabras que bendicen, que curan, que unen. Y si alguna vez habéis dicho algo que hirió, no temáis. Venid a mí. Pedid perdón, y luego id y pedid también a quien heristeis. Recordad, una palabra puede cambiar el rumbo de una vida. Así como una palabra mía os salvó, una palabra vuestra también puede salvar a alguien. Hoy os invito a hablar con propósito, a sembrar con intención, porque si sembráis bien, comeréis los frutos del cielo. 2. Escuchar más, hablar menos. Tiago 1:19. Hijos míos, grabad en vuestra memoria este consejo que os doy. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Tiago 1:19. No os lo digo como una sugerencia, os lo digo como un camino hacia la paz verdadera. Porque muchos de vuestros sufrimientos no nacen de lo que os ocurre, sino de cómo reaccionáis cuando no sabéis escuchar y habláis demasiado rápido. Escuchar es un acto de amor, y sin embargo, os habéis vuelto impacientes. Mientras el otro habla, ya pensáis en lo que vais a responder. Interrumpís, levantáis la voz, y cuando termináis de hablar, ni siquiera recordáis lo que el otro trató de deciros. ¿Os habéis preguntado cuántas veces heristeis sin querer, solo porque no escuchasteis bien? ¿O cuántas oportunidades de reconciliación perdisteis por no deteneros a oír de corazón? Yo os digo, aprender a escuchar es aprender a amar. Cuando escucháis de verdad, ofrecéis un lugar sagrado al otro, un espacio donde puede ser el mismo, sin miedo. El que escucha no juzga, no atropella, no se impone. El que escucha como yo escucho, cura. ¿Y qué pasa cuando habláis antes de tiempo? Os precipitáis. Respondisteis sin comprender. Reaccionasteis sin digerir. Y así es como se siembran los malentendidos, los enojos, las divisiones. Hijos, la lengua rápida es como un martillo sin dirección. Puede romper lo que más amáis. En cambio, el silencio breve antes de responder es como un escudo que protege vuestros vínculos más sagrados. Quiero preguntaros algo, con la ternura de un padre que os conoce mejor que nadie. ¿Habéis sido más rápidos para hablar que para comprender? ¿Os habéis dejado arrastrar por el impulso, cuando el alma del otro solo necesitaba ser escuchada? Muchos de vuestros hermanos ancianos, aquellos que han vivido más años, ya han aprendido este secreto. Quien escucha, crece. Quien se calla a tiempo, es sabio. Quien se domina, se salva. Vosotros, que habéis vivido pérdidas, traiciones, decepciones, sabéis que a veces una palabra de más puede cerrar un corazón para siempre.
Pero nunca es tarde para empezar de nuevo. Yo, el Señor, puedo renovar vuestra manera de conversar. Puedo devolveros la dulzura al hablar y la atención al escuchar. Solo necesito que lo deseéis de verdad. Os invito a un ejercicio sencillo pero poderoso. En vuestra próxima conversación, escuchad más de lo que habláis. Mirad a los ojos. Callad el juicio interior. Oíd con el alma, no solo con los oídos. Y si os sentís tentados a responder con enojo, recordad. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Provincia 2:29. La ira cierra las puertas del cielo. La paciencia las abre. Cuando elegís escuchar primero y hablar después, yo hablo a través de vosotros. Cuando elegís el silencio antes de reaccionar, mi paz se instala en vuestro hogar. Porque a veces, lo que salva un matrimonio es simplemente aprender a esperar. A veces, lo que reconcilia a un hijo con su padre es una pausa antes de responder. Y a veces, lo que cambia el corazón de un hermano es saber que fue escuchado sin ser juzgado. Escuchar es un regalo. Hablar con calma es una señal de madurez espiritual. Y controlar vuestra ira es una victoria sobre el enemigo que quiere destruir vuestra paz. Yo os he escuchado a cada instante, en vuestros lamentos, en vuestras oraciones sin palabras. Ahora os pido, escuchad también a los vuestros. Y escuchadme a mí, porque en el silencio que hacéis para oír al otro, yo hablo, yo enseño, yo sano. 3. Guardar la lengua es guardar el alma. Proverbios 9:23. Hijos míos, prestad atención a esta palabra que yo os he dejado. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Proverbios 9:23. ¿Comprendéis la profundidad de este versículo? No es una metáfora poética, es una advertencia de amor, porque vuestra lengua, si no es vigilada, se convierte en una puerta abierta al sufrimiento, tanto propio como ajeno. El alma es el lugar más sagrado que os he dado. Es el templo donde habito, donde soplo vida, donde susurro consuelo. Pero cuando vuestra boca se deja llevar por el impulso, el enojo, la crítica, es como si abrierais las ventanas del alma al viento de la tormenta. Y la angustia entra y se queda. Muchos de vosotros me decís, Señor, ya no tengo paz. Y yo os pregunto, ¿qué estás diciendo con tu boca día tras día? ¿Estás sembrando amargura con tus palabras? ¿Estás repitiendo quejas, rumores, maldiciones? ¿Estás usando tu voz para dividir o para sanar? Recordad, hijos míos, la lengua es pequeña, pero gobierna grandes batallas. Puede encender una discusión o apagar un conflicto. Puede levantar el ánimo de quien sufre o hundirlo más en su tristeza. Quiero que hoy imaginéis vuestra boca como una puerta. Cada vez que habláis, esa puerta se abre. ¿Qué dejáis salir? ¿Qué estáis permitiendo que entre a vuestro corazón? Porque así como vuestras palabras impactan a los demás, también regresan a vosotros. El que habla con dureza vive rodeado de ecos amargos. El que habla con misericordia respira paz incluso en medio de la tormenta. Muchos sufrís por palabras que dijisteis hace años. Y os entiendo. Las palabras no se borran fácilmente. Pero yo, el Señor, puedo sanar lo que vosotros no podéis. Solo os pido que empecéis hoy a guardar la lengua, como quien guarda un tesoro. No se trata de callar por miedo. Se trata de hablar con conciencia, con intención santa, con compasión. Porque cada vez que pronunciáis una palabra, estáis revelando lo que hay en vuestro corazón. Y si vuestro corazón está lleno de mi amor, también lo estarán vuestras palabras. Os invito a una práctica espiritual. Antes de empezar el día, orad así: Señor, pon una guarda en mi boca y cuida la puerta de mis labios. Y al final del día, reflexionad: ¿mis palabras hoy construyeron o destruyeron, trajeron consuelo o confusión? Muchos de vosotros habéis vivido lo suficiente como para saber que una palabra nunca se retira. Pero también habéis aprendido que el silencio a tiempo ha salvado matrimonios, ha evitado rupturas, ha preservado amistades. Por eso os lo repito, como vuestro Padre que os ama. Guardad vuestra lengua y estaréis guardando vuestra alma. No hay oración más sabia que la del justo que pide controlar su hablar. No hay disciplina más bendita que la del anciano que decide no responder al insulto, sino bendecir en silencio. Y yo os digo, quien se domina a sí mismo es más fuerte que quien conquista ciudades.
porque el alma no necesita gritar para hacerse oír en el cielo. Solo necesita paz, y esa paz empieza en la boca. Hijos míos, os amo demasiado como para no advertiros. Las heridas de la lengua son profundas, pero la sanación también puede comenzar allí. Usad vuestra voz como instrumento de luz. Y si no sabéis qué decir, dejad que vuestro silencio hable por vosotros. Porque incluso el silencio, cuando es ofrecido con fe, se convierte en oración. 4. El silencio como sabiduría, Proverbios 10 y 19, 5 y 28. Hijos míos, escuchad con atención lo que hoy quiero enseñaros. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 10 y 19. Y también, aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Proverbios 5 y 28. Yo, el Señor vuestro Dios, os digo con ternura pero con firmeza. No es el que más habla el que más sabiduría tiene, sino el que sabe cuándo callar. En vuestra vida cotidiana, habéis visto muchas veces cómo las palabras pueden ser fuego. Pero, ¿acaso habéis notado que el silencio, cuando es ofrecido con humildad, tiene más poder que 1000 discursos? Hijos míos, el silencio no es vacío, es plenitud, es espacio para escuchar, es pausa para reflexionar, es lugar sagrado donde yo hablo sin ruido. Muchos de vosotros, ya con cabellos grises, sabéis que las palabras impulsivas han traído lágrimas, mientras que el silencio prudente ha traído paz. ¿Recordáis aquella vez que estuvisteis a punto de responder con enojo, pero elegisteis guardar silencio? ¿Y cómo, gracias a ese silencio, evitasteis una herida, un alejamiento, un pecado? Yo estaba allí. Yo vi cómo dominasteis el impulso, cómo cerrasteis los labios, cómo optasteis por la sabiduría. Y os bendije por ello. Hijos, el mundo valora al que grita más fuerte, al que impone su opinión. Pero en mi reino, es sabio el que calla por amor, el que escucha por compasión, el que habla solo cuando edifica. El silencio no siempre es fácil. A veces se siente como una renuncia, como una pérdida. Pero yo os aseguro, el silencio que nace del dominio propio es una ofrenda que sube como incienso ante mi trono. Y quiero que recordéis algo muy importante. Aun el necio, cuando se calla, puede ser tenido por sabio. ¿Por qué? Porque el silencio da tiempo al alma para ordenar sus pensamientos. Porque el silencio frena la lengua antes de que se convierta en espada. Porque el silencio permite ver con claridad lo que la emoción confunde. Y sabéis, hijos míos, ¿cuál fue uno de los silencios más poderosos de la historia? El silencio de mi Hijo, Jesús, ante sus acusadores. Él, que tenía todo el poder y toda la verdad, eligió callar, no porque no pudiera responder, sino porque sabía que su silencio era parte del plan de salvación. Su silencio redimía. Su silencio hablaba más que cualquier argumento. Yo os invito a imitar ese silencio sagrado. No se trata de callar siempre. Se trata de discernir cuando el silencio es más sabio que la palabra. ¿Estás en medio de una discusión? Calla, respira, escucha. Tal vez tu silencio sea el puente que salve esa relación. ¿Estás tentado a criticar, a murmurar, a juzgar? Calla, porque esa palabra que ibas a decir puede herir más de lo que imaginas. ¿Estás frente a alguien que sufre y no sabes qué decir? Calla, y quédate allí. Tu presencia silenciosa será más elocuente que cualquier frase. Muchos de vosotros me habéis dicho, Señor, no sé cómo consolar a mi hijo, a mi esposo, a mi amiga. Y yo os digo, a veces no es necesario decir nada. Basta con estar, con mirar con amor, con tocar la mano, con callar y orar. Hijos míos, en este mundo ruidoso, donde todos quieren opinar, hablar, gritar, defenderse, os llamo a ser testigos del silencio santo. El que calla no por cobardía, sino por prudencia. El que escucha no por debilidad, sino por compasión. El que se contiene, no por orgullo, sino por amor. El silencio os protege. El silencio os revela. El silencio os transforma. Guardad silencio, y sabréis que yo soy Dios. Salmo 46, 10. Sí, hijos míos, en el silencio escucharéis mi voz más clara. En el silencio aprenderéis a perdonar. En el silencio encontraréis sabiduría y salvación. 5. Saber cuándo hablar y cuándo callar. Eclesiastés 3, 7.
Hijos míos, está escrito desde antiguo, en palabras inspiradas por mi espíritu. Hay tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Eclesiastés 3, 7. Yo, vuestro Señor, os he dado el tiempo como don, como ritmo sagrado para cada acto bajo el cielo. Pero muchos de vosotros, aun después de muchos años vividos, habláis cuando deberíais callar, y calláis cuando deberíais hablar. La sabiduría no está solo en lo que decís, sino en saber el momento justo para decirlo. Porque una palabra puede ser verdadera, pero si es dicha fuera de tiempo, se convierte en piedra. Y un silencio, aunque bien intencionado, puede ser confundido con abandono, si es guardado cuando se esperaba consuelo. Hijos míos, ¿recordáis aquel momento en que hablasteis con ira, y luego os arrepentisteis profundamente? ¿O esa palabra que escuchasteis hace años, y que aún sangre en vuestro corazón? Yo conozco cada herida, cada lágrima, cada silencio cargado de dolor. Vuestra lengua no es solo un músculo, es un arma poderosa. Puede levantar o puede derribar, puede sanar o puede destruir. Las palabras no desaparecen en el viento, se alojan en el alma, como caricias o como cuchillos. Pensad, ¿cuántas veces heristeis a alguien no por lo que dijisteis, sino por el momento en que lo dijisteis? ¿Y cuántas veces dejasteis pasar la oportunidad de decir, te amo, perdóname, te extraño, solo por orgullo, miedo o distracción? Yo os invito, hoy, a vivir con discernimiento. Discernimiento no es solo saber que está bien, que está mal. Es saber qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo. Y también saber cuándo callar, para que mi espíritu hable en vuestro lugar. Hay momentos en que el alma de vuestro hermano está abierta, sensible, sedienta de palabras de vida. Y si guardáis silencio por temor o indiferencia, estáis dejando pasar una puerta santa. Pero también hay momentos en que el alma del otro está cerrada, endurecida, y cualquier palabra que digáis será interpretada como juicio o ataque. Entonces, el silencio prudente será vuestra ofrenda más sabia. Aprended a leer los tiempos con el corazón, no con impaciencia, no con ansiedad, sino con oración, con escucha interior, porque quien se deja guiar por mi espíritu sabrá cuándo hablar y cuándo callar. Yo he visto como muchos de vosotros cargáis con culpas del pasado, por palabras no dichas o por silencios que dolieron. Hoy os digo, yo soy el Dios que redime el tiempo. Y si me lo pedís con sinceridad, os enseñaré a hablar con gracia y a callar con sabiduría, para que cada encuentro, cada diálogo, cada momento, sea semilla de eternidad. No olvidéis, el momento oportuno es más importante que la palabra correcta, y la humildad para esperar el tiempo justo es un acto de fe. Así como el sembrador no lanza sus semillas en invierno, tampoco debéis lanzar vuestras palabras cuando el alma del otro no está lista. Esperad, observad, escuchad, orad, y cuando llegue el tiempo, hablad con amor, con ternura, con propósito. Recordad a Jesús. Él supo cuándo hablar y cuándo callar. Supo responder con parábolas, con verdades, con silencio. Y en todo momento honró el tiempo del Padre. Hijos míos, el mundo os empuja a hablar sin cesar, pero yo os llamo a algo más alto, a hablar con intención divina y a callar con sabiduría celestial. 6. La lengua como fuego destructivo. Tiago 3, 5, 6. Hijos míos, escuchad la advertencia de mi palabra. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua también es un fuego, un mundo de maldad. Tiago 3, 5, 6. Yo, el Señor, os lo digo con amor y firmeza. La lengua que no se controla es como una chispa caída en el bosque seco de las relaciones humanas. Una sola palabra mal dicha puede encender incendios que consumen años de confianza, de amistad, de amor. Muchos de vosotros sabéis esto por experiencia. Habéis dicho algo en un momento de ira, y ese algo aún arde en la memoria de quien lo escuchó. O habéis recibido palabras como flechas encendidas. Y aunque el tiempo ha pasado, la herida sigue viva en lo profundo del alma. No os culpo, hijos míos. Os entiendo. El corazón humano, herido por el pecado, a menudo habla antes de pensar, reacciona antes de comprender. Pero por eso mismo os di este mandamiento. Refrenad vuestra lengua y hallaréis vida.
La lengua es pequeña, sí, pero puede destruir una familia entera. Puede dividir iglesias, separar hermanos, arruinar reputaciones. Una crítica, una burla, una mentira, son fuegos que el enemigo usa para incendiar los campos que con tanto amor habéis cultivado. ¿Y qué ganáis al dejaros llevar por la lengua? ¿Más razón? ¿Más orgullo? ¿Más poder? No, hijos míos. Lo que ganáis es soledad, dolor, culpa y muchas veces consecuencias que no pueden revertirse. ¿Cuántas veces habéis dicho, Señor, ¿por qué dije eso? ¿Por qué no me callé? Y en esos momentos yo os miré con compasión. Porque aunque la llama quema, yo soy el agua viva que apaga todo incendio. Si me dejáis actuar, os invito, en este día, a revisar vuestras conversaciones. De vuestras bocas han salido palabras que construyen o palabras que destruyen. Sois portadores de paz o de chismes, quejas, sarcasmos, juicios. Yo no quiero que os condenéis, sino que despertéis. Porque la lengua no solo daña a los demás, también contamina vuestra propia alma. Cuando habláis con odio, vuestra alma se endurece. Cuando mentís, os alejáis de la verdad. Cuando maldecís, rompéis los puentes que yo os llamé a construir. Pero no todo está perdido. Yo soy el Dios que transforma el carbón en diamante, la ceniza en alabanza, el grito en silencio redentor. Y si me pedís ayuda con humildad, haré de vuestra lengua un instrumento de vida. Hijos míos, no olvidéis. La lengua también puede ser fuego de bendición. Cuando habláis con ternura, encendéis esperanza. Cuando animáis al abatido, aviváis su espíritu. Cuando intercedéis con fe, vuestra lengua sube como incienso hasta mi trono. Así pues, elegid. ¿Será vuestra lengua un fuego que quema, o una llama que calienta? ¿Destruirá o alumbrará? Yo os doy la libertad de decidir. Pero os pido, como Padre, no juguéis con ese fuego. Guardad vuestra boca. Orad antes de hablar. Silenciad cuando sintáis rabia. Y cuando habléis, que sea con verdad, con amor, con intención de sanar. Porque en vuestras palabras se juega más de lo que imagináis. Se juega la paz de vuestro hogar, la fe de vuestros hijos, la unidad de vuestra comunidad, y también vuestra propia alma. Yo os amo demasiado como para dejaros seguir hablando sin pensar. Por eso os hablo ahora, con claridad y misericordia. Dominad vuestra lengua, y encontraréis vida abundante. 7. La respuesta suave disipa el enojo. Proverbios 15, 1. Hijos míos, meditad en esta verdad eterna que os he revelado. La respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15, 1. ¿Cuántas veces os habéis encontrado en medio de una conversación tensa, con el rostro encendido, las manos agitadas, el corazón herido? ¿Y cuántas veces una sola palabra suave, una respuesta mansa, cambió completamente el rumbo de ese momento? Yo os lo digo con claridad. La ira es una chispa, pero vuestra respuesta puede ser viento o gasolina. Si contestáis con dureza, aviváis el fuego. Pero si respondéis con calma, desarmáis al enemigo y traéis paz. Muchos de vosotros habéis vivido disputas con vuestras parejas, con vuestros hijos, con vuestros vecinos. Y sabéis por experiencia que las peleas más destructivas no comenzaron por lo que se dijo, sino por cómo se dijo. Porque no basta con tener la razón. Lo importante es tener amor. Y el amor se expresa no con gritos, ni con sarcasmo, ni con juicio, sino con palabras suaves, con tonos amables, con miradas de compasión. Yo os pregunto hoy, ¿queréis ganar discusiones o ganar corazones? La respuesta suave no es signo de debilidad. Es señal de dominio propio, de madurez espiritual. El que responde con gentileza demuestra que su alma está más interesada en la paz que en el orgullo. Hijos, la violencia engendra más violencia. Pero la ternura, la ternura transforma. Un lo siento, dicho con sinceridad, puede curar heridas antiguas. Un entiendo cómo te sientes, puede abrir puertas cerradas por años. No os estoy pidiendo que seáis falsos. No os estoy pidiendo que neguéis lo que sentís. Os estoy enseñando que se puede decir la verdad sin destruir, que se puede expresar dolor sin agredir, que se puede corregir sin humillar. La respuesta suave es fuerza bajo control. Es valentía al servicio del amor. Y os digo esto con lágrimas de ternura.
Muchos matrimonios se rompieron por no saber decir las cosas con dulzura. Muchos padres e hijos dejaron de hablarse por no saber frenar una palabra áspera. Muchos corazones se cerraron por no recibir una palabra amable cuando más la necesitaban. Pero yo soy el Dios que restaura. Y si empezáis hoy a responder con suavidad, veréis milagros. Veréis cómo el enojo se disuelve, cómo el que os odiaba empieza a escucharnos, cómo las relaciones rotas comienzan a reconstruirse, palabra a palabra. Hijos míos, no menospreciéis el poder de una respuesta suave. Es más fuerte que el grito, más sabia que el argumento, más santa que la venganza. Pedidme sabiduría antes de hablar, y cuando sintáis que la rabia sube, respirad, orad, esperad, y entonces responded con amor. Porque así como yo os hablo vosotros con paciencia infinita, también quiero que vosotros habléis a los demás con la misma ternura. 8. Las palabras suaves son como miel. Proverbios 4:24. Hijos míos, hoy quiero que recordéis esta imagen que yo mismo os entregué. Panal de miel son los dichos suaves, dulzura al alma y medicina para los huesos. Proverbios 4:24. ¿No es hermoso pensar que vuestras palabras pueden ser como miel? No solo agradables, sino curativas, no solo dulces, sino restauradoras, no solo hermosas, sino capaces de sanar corazones rotos y cuerpos abatidos. Muchos de vosotros habéis pasado por enfermedades, pérdidas, decepciones. Y sabéis que, a veces, la medicina más poderosa no fue un fármaco, sino una palabra amorosa dicha en el momento justo. Una frase simple. Estoy contigo. No estás solo. Dios no se ha olvidado de ti. Hijos míos, las palabras suaves alimentan el alma como el pan al hambriento. Son luz en la noche, abrigo en el frío, agua en el desierto. Y os pregunto, ¿estáis usando vuestra voz para ungir o para herir, para edificar o para derribar? Porque así como una gota de miel puede suavizar la garganta, una palabra suave puede calmar un corazón ansioso. Así como la miel sana heridas en la piel, una palabra tierna puede cicatrizar heridas en el espíritu. No necesitáis ser grandes oradores. No os pido discursos elocuentes. Solo os pido que vuestras palabras nazcan del amor y del respeto. Que antes de hablar, penséis, esto sanará o dañará, esto edificará o confundirá. Muchos de vosotros estáis rodeados de personas heridas. Un hijo que no os habla, un cónyuge que guarda silencio, un amigo que se ha distanciado. Y pensáis que ya no hay nada que hacer. Pero yo os digo, una sola palabra suave puede abrir la puerta que creíais cerrada para siempre. Una frase sincera, dicha desde corazón, puede ser como el rocío sobre el campo seco. Sed sembradores de palabras dulces. Hablad con ternura, incluso cuando no os entiendan. Ofreced consuelo, incluso cuando no lo pidan. Y veréis cómo la gracia se derrama sobre vuestras casas, como miel que no se agota. Hijos míos, así como yo os hablo con ternura, quiero que también vosotros habléis con ternura a los que os rodean. Sed bálsamo en un mundo que sangra. Sed voz de esperanza donde solo se oye desesperanza. Sed miel en boca, pero también en alma. Porque una palabra suave, dicha en mi nombre, puede salvar una vida. 9. El sabio refrena su ira. Proverbios 29:11. Hijos míos, escuchad con humildad esta verdad que yo os revelo. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio la reprime y la calma. Proverbios 29:11. La ira es fuego, y ese fuego, si no es contenido, puede destruir lo que más amáis. Vuestro hogar, vuestras relaciones, vuestra paz interior. Yo os he dado emociones. Sí, no son pecado en sí mismas. Sentir enojo no es malo, pero dejar que la ira os gobierne, eso sí os lleva al daño y al pecado. ¿Cuántas veces dijisteis algo en medio del enojo, y luego deseasteis no haberlo dicho nunca? ¿Cuántas puertas se cerraron? ¿Cuántos vínculos se rompieron? Por una explosión que duró segundos, pero dejó consecuencias por años. Yo, el Señor, os llamo hoy a ser sabios. Y sabio no es quien nunca se enoja, sino quien sabe cuándo callar, cuándo esperar, cuándo respirar, cuándo entregarme esa emoción antes de que se convierta en herida. Vosotros que tenéis nietos, hijos, esposas, esposos, sabéis bien que no todo se arregla con gritar, ni todo se gana con imponer.
Muchas veces, el verdadero triunfo está en refrenarse, en orar, en dejar que el Espíritu Santo hable primero. Recordad esto. El necio grita, el sabio ora. El necio explota, el sabio reflexiona. El necio hiere, el sabio cura. Yo os invito hoy a entregarme vuestra ira. No la neguéis, no la ocultéis. Traédmela. Yo sé qué hacer con ella. Yo la transformo en mansedumbre. Yo la convierto en fuerza interior. Yo la purifico para que no os consuma, sino que os eleve. Y cuando estéis a punto de reaccionar, recordad mi voz. Calma, espera, ama, porque el sabio no solo evita un problema, sino que siembra paz donde otros esperaban guerra. Sed sabios, hijos míos, refrenad vuestra ira, y veréis cómo vuestra alma se llena de luz, y vuestro entorno de bendición. 10. Las palabras hieren o curan. Proverbios 12 y 18. Hijos míos, meditad en esta palabra que os he dejado escrita. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 12 y 18. ¿Os dais cuenta de lo que eso significa? Cada vez que abrís la boca, tenéis en vuestras manos un arma o una cura. Podéis herir con violencia invisible, o podéis sanar con ternura divina. Muchos de vosotros lleváis cicatrices por palabras que os dijeron hace años. Cicatrices que aún escuecen cuando las recordáis. Una frase humillante. Un insulto sin razón. Una burla en el momento de mayor vulnerabilidad. Yo vi cuando esas palabras os golpearon más fuerte que cualquier puño. Y sé que a veces lo que más duele no es lo que vivisteis, sino lo que os dijeron. Pero también he visto como una palabra sabia, suave, llena de amor, ha sanado heridas profundas. Una madre que perdona. Un padre que dice, estoy orgulloso de ti. Un hermano que dice, estoy contigo, no te suelto. Hijos míos, no subestiméis el poder sanador de vuestras palabras. Podéis ser instrumentos de mi compasión o herramientas del enemigo. Todo depende de qué lleváis dentro. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12 y 34. Os invito hoy a examinar lo que decís cada día. ¿Tus palabras son espada o medicina? ¿Son bálsamo o veneno? ¿Curan o dejan heridas? Y si descubrís que habéis herido, no os escondáis. Pedid perdón, sanad lo que habéis roto, y volved a hablar, esta vez con sabiduría. Porque una palabra sabia puede restaurar lo que una palabra imprudente destruyó. Hijos míos, yo os he dado el don de hablar. Usadlo para edificar, para consolar, para levantar. Porque cuando habláis con amor, estáis hablando en mi nombre. 11. Digas nada que no edifique. Efesios 4 y 29. Hijos míos, escuchad este mandato que os he dejado por amor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Efesios 4 y 29. ¿Veis cuánta responsabilidad hay en cada palabra que pronunciáis? No habléis solo por hablar. No dejéis que de vuestros labios salgan palabras vacías, amargas o sin propósito. Yo os he llamado a ser constructores del reino, no destructores de puentes. Y la lengua, aunque pequeña, puede levantar muros o construir hogares. Muchos de vosotros habéis dicho cosas que después lamentasteis. O habéis escuchado palabras que no edificaron, sino que desgastaron. Un comentario negativo. Una crítica sin amor. Un juicio disfrazado de consejo. Hijos míos, si lo que vais a decir no aporta vida, no da luz, no siembra esperanza, es mejor que guardéis silencio. Porque no toda verdad debe ser dicha en todo momento. Y no todo pensamiento necesita convertirse en palabra. Hay sabiduría en callar, y hay santidad en hablar con propósito. Preguntaos antes de hablar. ¿Esto edifica? ¿Esto consuela? ¿Esto refleja mi corazón? Y si la respuesta es no, entonces esperad. Orad, y dejad que mi espíritu os inspire la palabra justa en el momento justo. Hijos, cada palabra vuestra puede ser una piedra en la construcción de otro ser humano, o puede ser un golpe que lo derribe. Por eso os exhorto hoy. Hablad para edificar, callad para no destruir, y usad vuestra voz para impartir gracia, como yo os he impartido gracia a vosotros. 12. El silencio es también obediencia. Salmo 46, 10. Hijos míos, en medio del ruido del mundo, de los gritos del alma,
de las prisas del día, os llamo a recordar esta palabra santa. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46, 10. ¿Lo habéis notado? No dije, haced más, hablad más, explicad más. Dije, estad quietos. Callad, reconoced, porque en el silencio se revela mi presencia. En el silencio os hablo al corazón. En el silencio curáis lo que las palabras han dañado. Muchos de vosotros pensáis que obedecerme es solo actuar, servir, hablar de mí. Pero también me obedecéis cuando sabéis guardar silencio. Silencio ante la provocación. Silencio ante el insulto. Silencio cuando el alma necesita reposar en mí sin decir nada. No es cobardía, es confianza. El que calla para escuchar mi voz demuestra que cree en mi soberanía. El que guarda silencio en oración me dice, Señor, yo espero en ti más que en mis propias palabras. Yo mismo, vuestro Dios hecho carne, guardé silencio ante Pilato, no porque no pudiera hablar, sino porque era más poderoso callar en obediencia que hablar en defensa. Y ahora os pregunto, ¿sabéis callar por amor? ¿Sabéis guardar silencio cuando vuestra carne quiere gritar? ¿Sabéis permanecer quietos cuando vuestra alma está agitada? El silencio no es vacío. Es espacio para que mi espíritu respire en vosotros. Por eso, hijos míos, no temáis al silencio. No llenéis cada instante con palabras innecesarias. Hablad cuando edifiquéis. Callad cuando yo os llame a confiar. Porque en ese silencio os haré conocer que yo soy vuestro Dios. 13. El silencio como sabiduría. Proverbios 17, 27-28. Hijos míos, escuchad esta palabra que yo os he dejado como lámpara para vuestro camino. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. El hombre prudente es de espíritu sereno. Aun el necio, cuando calla, es tenido por sabio. El que cierra sus labios es inteligente. Proverbios 17, 27-28. Vivís en un mundo donde todos quieren hablar. Donde se premia al que grita más fuerte, al que opina sin pensar, al que reacciona primero. Pero yo os llamo a otra senda. La senda del sabio, que habla poco pero dice mucho. Del justo, que no necesita imponer, sino esperar. Del santo, que sabe que a veces el silencio enseña más que 1000 palabras. ¿Sabéis por qué el sabio calla? Porque no necesita demostrar su conocimiento, sino vivirlo. Porque comprende que cada palabra es semilla, y prefiere sembrar con propósito, no al azar. El necio habla sin pensar, pero el sabio reflexiona, escucha, observa. Y muchas veces prefiere callar que alimentar la confusión. Hijos míos, también vosotros estáis llamados a ese tipo de sabiduría, a medir vuestras palabras como se mide el oro, a usar vuestra voz no para llenar silencios, sino para traer luz cuando sea necesario. Yo os he dado boca, pero también os he dado discernimiento. Y la sabiduría verdadera se ve más en lo que no decís que en lo que proclamáis. Así pues, amad el silencio no solo como refugio, sino como expresión de vuestra madurez. Porque el silencio, en su momento justo, es una joya en labios prudentes. Hijos míos, cuando no sepáis qué decir, callad, cuando sintáis la ira subir. Callad, cuando vuestro consejo no sea pedido. Esperad, y en ese silencio, dejad que mi sabiduría hable por vosotros. 14. El silencio de Jesús ante el sufrimiento. Isaías 53, 7. Hijos míos, contemplad este misterio de amor profundo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53, 7. ¿Podéis imaginar ese momento? El Hijo del Altísimo, el Verbo eterno, aquel que con una sola palabra creó el universo, eligió callar, no porque fuera débil, no porque no tuviera que decir, sino porque el silencio era su obediencia, su fuerza, su entrega total, en medio del juicio injusto, de los gritos, de las acusaciones falsas. Jesús no se defendió, no replicó, no alzó su voz, porque sabía que el propósito del Padre era mayor que el ruido del momento, y en ese silencio salvó al mundo. Yo os pregunto hoy, hijos míos, ¿sabéis callar cuando sois incomprendidos? ¿Sabéis guardar silencio cuando la injusticia os hiere?
¿Sabéis confiar en mí cuando vuestra carne clama venganza? Jesús os mostró que el verdadero poder no siempre grita. A veces se arrodilla y calla. Que el amor no siempre responde. A veces se ofrece en silencio. El mundo os dirá, lucha, defiéndete, no te dejes. Pero yo os digo, a veces, el mayor acto de valentía es el silencio. A veces, el grito más poderoso es una lágrima derramada en oración. Hijos míos, no todo sufrimiento necesita palabras. Hay dolores que solo se entregan en silencio. Y ese silencio sube al cielo como incienso de fe. Cuando calláis por amor, os parecéis a mi Hijo. Cuando soportáis con esperanza, os unís a su cruz. Y cuando dejáis que sea yo quien hable por vosotros, veréis mi justicia brillar más alto que cualquier argumento humano. Recordad, el Cordero enmudeció, y con ese silencio os dio vida eterna. 15. El silencio como escucha de Dios. 1 Reyes 19, 11-12. Hijos míos, ¿cuántas veces me habéis buscado en medio del estruendo, en los milagros grandes, en las señales visibles? Y sin embargo, os digo lo que dije a Elías, mi profeta fiel. Y he aquí, el Señor pasaba, pero no estaba en el viento recio, ni en el terremoto, ni en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. 1 Reyes 19, 11-12. Yo no siempre me manifiesto en lo espectacular. No siempre hablo con voz de trueno ni desciendo con llamas. A menudo, mi presencia llega en forma de silencio, en forma de un susurro que solo el alma quieta puede percibir. Hijos míos, muchos queréis oír mi voz, pero no estáis dispuestos a callar el mundo para escucharla. Vuestro corazón está lleno de ruido, de pensamientos agitados, de miedos que gritan. Y yo os digo, no se puede oír al Dios del silencio con un alma ruidosa. Aprended de Elías. Se retiró a la cueva, se alejó de la confusión, esperó, y fue en el murmullo suave, no en el estruendo, donde encontró mi voz. Yo os llamo hoy a hacer lo mismo. Buscad un lugar a solas. Apagad los ruidos del exterior, y también los del interior. No me interroguéis con ansiedad. No me exijáis respuestas entre gritos. Solo sentaos, en silencio, y esperad en mí. Y cuando menos lo esperéis, sentiréis mi paz, escucharéis mi guía, y sabréis que yo he estado allí todo el tiempo, esperando que estéis lo suficientemente quietos para escuchar. 16. Palabras y silencio como reflejo de santidad. Santiago 3, 2-6. Hijos míos, os dejo esta enseñanza final como un espejo para vuestras almas. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago 3, 2. ¿Veis lo profundo de esta verdad? Quien controla su lengua, controla su vida. Quien sabe cuándo hablar y cuándo callar, camina hacia la santidad. La lengua es pequeña, sí, pero como os dice mi siervo Santiago, es como timón de un barco inmenso, como una chispa que incendia un bosque. Santiago 3, 4-5. Una sola palabra puede destruir una familia, un matrimonio, una iglesia. Pero también una sola palabra puede restaurar, levantar, perdonar. Y a veces, el acto más santo. No es decir algo, sino permanecer en silencio para no herir, para no juzgar, para no caer. Hijos míos, os llamo hoy a un camino mayor. El camino del dominio espiritual sobre vuestra lengua. No es solo cuestión de educación o prudencia humana. Es una obra de mi espíritu en vosotros. Porque el corazón convertido se nota en la boca transformada. Y el alma madura se ve en el silencio que sana, no en la palabra que impresiona. Yo, vuestro Dios, no os pido perfección instantánea, pero sí os invito a la vigilancia diaria, que antes de hablar, oréis, y antes de callar, discernáis, porque en cada palabra que soltáis, reveláis a quién pertenecéis. Si sois míos, que vuestras palabras lleven mi aroma, y si guardáis silencio, que sea como el silencio del Hijo en la cruz, cargado de amor, obediencia y redención. Hijos míos, la lengua que bendice y el silencio que honra son dos alas del alma que vuela hacia la santidad. Hijos míos, habéis caminado conmigo a través de este mensaje. Habéis escuchado mis advertencias. Habéis sentido mi ternura. Habéis descubierto el poder que hay en cada palabra que pronunciáis y en cada silencio que elegís guardar.
Porque la lengua puede ser fuego o puede ser bálsamo, y el silencio puede ser cobardía o puede ser sabiduría. Os he mostrado que el sabio refrena su ira, la lengua sana o hiere, el silencio puede ser obediencia. Jesús mismo cayó por amor, y que el alma madura no necesita hablar mucho, sino hablar con gracia o callar con fe. Ahora os pregunto, ¿queréis vivir una vida que refleje mi santidad? Entonces controlad vuestra lengua, y amad el silencio como quien protege un santuario. Os invito a orar. Señor, toma mi boca, habla tú cuando yo deba hablar, y enséñame a callar cuando mi carne quiera gritar. Hazme instrumento de tu paz, y eco fiel de tu palabra. Y si este mensaje ha tocado vuestro corazón, no os lo guardéis solo para vosotros. Hay otras almas necesitadas de esta verdad. Compartidlo, enviadlo, comentad lo que el Espíritu os habló, y suscribíos a este canal, Mensaje de Jesús, no como un simple gesto digital, sino como un acto de fe, como quien dice, aquí quiero seguir escuchándote, Señor. Hijos míos, yo habito en medio de los que me buscan con sinceridad, y hoy os bendigo, para que vuestras palabras edifiquen, vuestros silencios honren, y vuestra vida entera proclame: Jesús vive en mí.